Restrepo, Soledad, Tubería, Policarpa, Mochuel, Diana Turbay. Modelo. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta. En Barrios con Memorias te contaremos cómo, a través de los movimientos sociales, resistencias, ideas y acciones colectivas producto de luchas comunes por la defensa de los derechos, se han venido construyendo territorios e identidades en nuestra ciudad. Estas son las voces que hacen memorias y tejen sociedad. Por la vida, por el agua y el trabajo popular. Libertad de territorio, libertad para pensar y actuar. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Barrios con Memorias, donde las comunidades cuentan sus experiencias de memoria viva y cuentan la memoria de los barrios desde sus propias voces. Este es nuestro primer capítulo de 2025 y estamos muy felices de que nos reciban acá en la UPZ 80 Chuco a la Vaca, ¿no? Como se conoce el territorio realmente y la reivindicación del nombre, ¿no? Venimos hoy para que nos cuenten la memoria del barrio, la historia del barrio, pero sobre todo la organización comunitaria y las luchas que se han suscitado alrededor del territorio. Estamos hoy con Jorge Reina, estamos con doña Derly Beltrán, estamos con don Guillermo y estamos con don Julio César Garzón. Muchas gracias por recibirnos en el territorio, Jorgito. Sí, señor, muchas gracias a ustedes por acompañar este ejercicio de memoria que estamos tejiendo poco a poco desde las personas mayores de nuestro territorio que fueron parte y aún siguen siendo parte de las luchas de nuestros territorios. Nos dejaron esa herencia, ahora hay que escucharlas, hay que aprender de ellas. También entender la importancia de vernos como territorios, de barrios, de vecinos y vecinas, aquí en Chuco a la Vaca, en estos barrios alrededor de la central de Corabastos, y por supuesto también vernos como territorio más amplio de esto que llamamos localidad octava, Z8 o Techo Tiva, que venimos también reivindicando esta localidad de techo y llena de tivas, que también conocemos desde la división político-administrativa como Kennedy. Y también recordar la importancia de que este territorio no nació en 1967 cuando hubo un acuerdo en el Consejo, y tampoco nació con la visita histórica de un presidente extranjero en ese mito fundacional. Nació por lo menos a principios de los años 50 en los primeros barrios que están ubicados al extremo suroriental de estos territorios de la localidad, por allá cerca del río Tunjuelo, en barrios como La Campiña, ¿sí? Y sus alrededores, cuando trabajadores ferroviarios se organizan para tener ese espacio y hacer sitios habitacionales para recrearse con una arquitectura holandesa. Por ahí hay una casa que todavía queda como una muestra viva de esa memoria. Entonces decir que Techo Tiva va más allá de ese mito fundacional y nuestra historia inclusive va más antes, porque tenemos toda una historia, digamos, de origen más allá de la llegada o antes de la llegada de la presencia europea en estos territorios. Seguimos tejiendo esa historia, seguimos tejiendo esa memoria y ahora queremos empezar a fortalecerla más aún desde las luchas aquí en estos territorios de Chuco a la Vaca. Gracias, Jorge. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Estamos muy felices de que nos acompañe hoy acá y vamos a aprenderle muchas cosas. Con ustedes le presento un cordial saludo. En primer lugar a la presidenta del barrio que nos ha atendido divinamente. Barrio Llano Grande, ¿no? Al barrio Llano Grande, sí, señor. A todo el equipo de Memoria, Paz y Reconciliación, ¿no? Muchas gracias, sí, señor. Al presidente, el representante de Pinar del Río y a todos, Pinar del Río 1, a todos desearles, agradecerles su visita y la preocupación por rescatar unas memorias que se han perdido y por la cual pues vemos que hay un buen interés por parte de ustedes. Muchas gracias. Hoy nos encontramos en la huerta del barrio Llano Grande, ¿cierto, doña Derly? De pronto usted nos quiere contar una cosita pequeñita de por qué esta huerta sucedió, por qué estamos hoy acá y cuál es la importancia de este espacio.
Sí, buenos días. Muchas gracias de verdad por tener este espacio y este sector del territorio y de la localidad de Kennedy en cuenta para resaltar los procesos que se hacen. Esta huerta es justamente eso, el trabajo de varios procesos, por eso el logo El Poder de la Gente, porque esto no se logra solo, esto es gracias al apoyo de organizaciones sociales del territorio que hay aquí en la UPZ Corabastos, de la comunidad del sector Llano Grande, y mantenerlo como está ahorita. Más o menos estamos desde el 2019-2020 con este proceso que se ha mantenido en el tiempo. Muchas gracias, doña Derly. Esta es nuestra primera serie del 2025. Vamos a grabar 3 capítulos correspondientes aquí a la UPZ 80. En este primer capítulo vamos a explorar un poco de la historia del territorio, ¿no? Esas memorias, como lo dice don Guillermo, que se han perdido. Segundo capítulo vamos a hablar puntualmente de Corabastos, que ha sido, digamos, que un factor importante en el desarrollo del territorio y en la relación, en el tejido de las relaciones comunitarias un poco. Y en el tercero vamos a hablar como de esas apuestas comunitarias frente como a estos retos que encontramos acá en el territorio. Entonces, nada, vamos a empezar entonces a entrar en materia. Digamos que hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero me interesa sobre todo, don Guillermo, que nos cuente un poco ¿qué memorias tiene usted de la fundación del territorio? ¿Cómo empezó a poblarse el espacio? ¿Por qué razones empieza a llegar la gente como a ocupar este espacio? Y un poco que nos cuente de sus experiencias acá, sus vivencias en el territorio. Bueno, el sector comenzamos por banderas, con la ocasión de fundación de banderas, que a la vez era el aeropuerto de Bogotá, que era techo. Entonces empezamos por ese espacio. Cuando se cambió de sitio el aeropuerto, les dio por fundar o hicieron más bien una organización en los puestos de las plazas y fundaron a Corabastos. Unos 2 años, 3 años después de fundado Corabastos, ya llamó la atención de todo este sector que era potrero, todo era potrero y se ocupaba mucho en siembros. Entonces empezó a llamar la atención de muchos venirse a este lado y empezaron a comprar terrenos pequeños y se fue fundando el sector. Uno de los sectores primeros fue Llano Grande, que cuando se fundó paralelamente con la Corporación de Abastos y posteriormente 2 años, 3 años después empezaron a llegar urbanizaciones pequeñas como el Saucedal, como Patio Bonito y los barrios aledaños de este sector, Llano Grande, y empezamos a cada uno con nuestro esfuerzo. Pues ya era atractivo estar cerca de la plaza porque había trabajo, había algunas facilidades de mercado barato en este tiempo. Entonces llamó mucho la atención y fue rápido que se pobló porque era el terreno como de herencias, como eran terrenos grandes, y entonces a esa gente empezó a urbanizar, otros a invadir, y así empezó este sector, llamando la atención. Una de las cosas que con el tiempo nos trajo mucha desilusión fue la Corporación de Abastos. Al principio era como atractivo venir mucho a Corabastos, cerca de la corporación, ir a hacer mercado, pero con el tiempo se fue volviendo como prepotente, como no le importaba a los alrededores sino ellos. El basurero alrededor de la corporación no les llamaba la atención,
Y ahí se fue como creando un desencanto, pero ya estábamos con el agua al cuello porque fue cuando vino la inundación de este sector, que un invierno de esos terribles, pero no fue por el invierno que nos inundamos, sino porque alguien, todavía está en estudio, que hubieron manos oscuras y el río Bogotá, que es el que pasa acá cerca, se desbordó, nos inundó. Parece que hubo un agrietamiento y el agua nos llegó a este sector, incluso hasta la Plaza de las Flores llegó por ese lado. Por este lado se salvaron aquí Llano Grande y Pinal del Río, pero eso fue por lo que estaba como altico en esta... Esa inundación nos cogió muy desprevenidos. Tocó comprar una lancha para empezar a sacar gente, sacar las cositas que tenían, porque siempre el agua subió como 1 metro. Y empezamos a llamar la atención porque la realidad no había ningún interés de solucionar el problema. Empezamos a llamar la atención, a organizarnos, a tener muchas entrevistas con gente que se interesaba a conocer la tragedia, y así fuimos conociéndonos más, integrándonos, y empezamos a hacerle frente a este sector. Don Guillermo menciona varias cosas bien interesantes, ¿no? Primero, el poblamiento del barrio fue un proceso de migración, ¿cierto? Es decir, de personas externas a Bogotá, o a lo mejor que estaban dentro de Bogotá, que vienen aquí a ocupar el espacio, casi que un poco por la influencia de Corabastos, por el acceso al alimento, ¿no? Sobre todo, como lo primero. Lo segundo, me llama la atención el tema de la inundación, ¿no? Más o menos, ¿en qué año saben ustedes en qué año pudo haber sido esa inundación? Este año esa inundación, no estoy seguro, pero casi, en el 78, 77, 79, sí, en el 79. Para ese entonces ya teníamos nosotros en Saucedal, y los que ya estaban, teníamos 4 años en este sector. Entonces, fue una historia que fue como muy dura, porque pues no había agua, no había redes, ni de agua, ni de luz, ni de teléfono, ni vías. Todo el mundo se compró su pedacito, empezó a construir, lo hacían con velas, con lámparas, eso. El agua había que traerlo de alguna parte, cada uno se defendía. Mientras, como a los 2 años, el acueducto nos puso una manguera. Y entonces, con unas pilas, que salíamos a las pilas a coger del agua para la casa, para bañarnos, para todo. Y ese fue el comienzo de un sacrificio. Don Julio César nos estaba comentando ahora sobre lo que menciona don Guillermo, un tema del acueducto. Cuéntenos qué pasó ahí en ese momento. A ver, muy buenos días para todos. A ver, en el año 78 llegué yo aquí al sector de Patio Bonito, especialmente al sector de, en este momento, UPZ 80, Chuco a la Vaca. Don Guillermo hace un ratico decía que aquí el acueducto como tal nos puso unas mangueras, y lo siento, don Guillermo, no es por ofenderlo, pero no fue así. Aquí la comunidad de Saucedal, de Llano Grande y Pinar del Río, primer sector, que son los 3 barrios que fundaron la que hoy en día se llama UPZ 80, Chuco a la Vaca. Se compró las mangueras, se hizo el trabajo, se hizo la instalación,
desde el sector que se llama el CAI de las Flores o el CAI Caldas en este momento. Desde allá se bajó el agua por mangueras a estos 3 barrios que acabo de mencionar. En los 3 barrios se instalaron unas pilas donde cada habitante tenía que ir a coger su agüita para el servicio de la casa. La luz, lo digo especialmente por mi barrio que es Pinar del Río 1, tuvimos que traerla del sector de Patio Bonito, que ya había servicios públicos en ese sector. Desafortunadamente la UPZ 80 Chuco a la Vaca todavía no tenía servicios públicos de ninguna índole. Patio Bonito sí ya tenía su servicio de luz y de agua, pero como en el mundo entero ha ocurrido y ocurre y reina, lo sabemos muy bien ya, todo el mundo en su mayoría, la envidia. Patio Bonito no nos dejaba sacar agua de las mangueras de ellos, que porque les llegaba el recibo más caro, donde era una total mentira, porque nadie le iba a romper la entrada de la casa de ellos para podernos colgar de la manguera que ya le entraba la agua a la casa de ellos, que sí la cobraban. Por eso, ¿qué hizo la comunidad? Reunir, formar un fondo, que así fue, formaron un fondo, se hicieron recolecta de fondos para poder comprar las mangueras y los implementos que había que comprar para poder bajar la manguera con el agua, vuelvo y digo, desde la Plaza Las Flores, ahí donde está ahorita en este momento el CAI Caldas, que de ahí bajaban 2, 3, 4 mangueras para el sector, 4 mangueras de 2 pulgadas, incluso Saucedal tenía una manguera como de 4 o 5 pulgadas. ¿Por qué? Porque Saucedal es un barrio grande, tiene más o menos 3, casi 4 cuadras. En cambio, Pinar del Río 1 tiene 2 cuadritas nomás. Entre otras cosas, los invito a que nos visiten el barrio, el parque, las 3 callecitas que tiene, y si es posible, hagamos, o para que nos colaboren haciendo, una de las grabaciones que van a hacer de este programa. Gracias. Ya quedamos comprometidísimos, no podemos decir que no, mentiras. Ya lo habíamos hablado en su momento, ¿no? Vamos a estar ahí en el barrio Pinar del Río, vamos también a ver, vamos igual a recorrernos todo el barrio, eso digamos que es un hecho. Yo le agradezco mucho porque usted me da, ahí sí como dice el dicho, la pata para decir que aquí la organización comunitaria ha sido protagonista desde un inicio del barrio, ¿no? Tenemos como el proceso de la migración, el establecimiento como de Corabastos, un poco, digamos, adversidades que buena parte de los barrios autoconstruidos de Bogotá han vivido, pero detrás de eso viene la organización comunitaria, ¿no? Un poco, digamos que la organización comunitaria, y su merced me corregirá, doña Derly, ha tenido que ver un poco con la presencia de Corabastos acá en la OPZ, ¿cierto? Sabemos que en el segundo capítulo vamos a ahondar en esto, pero de pronto su merced nos puede dar una introducción, vecina aquí de Corabastos, lideresa del barrio Llano Grande, de cómo usted percibe la memoria de la presencia de Corabastos acá, cómo llega a Corabastos y qué dinámicas desencadena justamente la presencia de Corabastos acá. Claro que sí. Bueno, según lo que yo recuerdo y por historia de mi papá también, que contaba en su momento, y mi mamá, esta plaza funcionaba en el centro, lo que conocemos como la Plaza España. Dicen, no va a seguir la plaza aquí, y empiezan a migrar hacia el territorio que es hoy día localidad de Kennedy. Ellos migran hacia acá y se instala la corporación más o menos en el año 1972, que está ahorita por cumplir 53 años de estar aquí, y en ese proceso, pues, ¿qué hace la gente? Se va para donde está su trabajo y se vienen a vivir, por eso se empieza a poblar este terreno.
Según la memoria y según lo que contaban mis papás, este terreno era de un solo dueño. Llano Grande era una finca, como lo explicaba don Guillermo, era una finca y lo que hizo la dueña fue lotearla. Sí, esta no tuvo de pronto tierreros o invasiones extrañas, sino que todo el terreno en su mayoría era de la señora Dilcia Durán de Alejo. Y la mayoría de escrituras aparecen con este dato. Nosotros entramos a vivir acá a este territorio más o menos en el proceso del año de la inundación, que fue en el año 1979, porque pues la inundación frenó como el trasteo. Nosotros vivíamos en el sector frente al INEN de Kennedy y eso frenó de pronto el trasteo hacia la zona, pues por el temor de la inundación y porque, bueno, el agua posada genera una especie de insecto que pica y contamina y enferma. Entonces esto hizo que también se mermara porque hubo fumigaciones, hubo varias cosas, entonces, y este proceso duró bastante tiempo, este proceso de la fumigación. Una vez llegamos nosotros acá, el vecino que era Corabastos no tenía esa pared que vemos hoy día, era un paso prácticamente directo. Para llegar al sitio donde yo estudiaba teníamos que bordear Corabastos, por lo que hoy conocemos como Puerta 6, que era en ese momento la laguna, que la laguna llegaba hasta el proceso hasta más o menos donde está ahorita el barrio Pinar del Río 2 o Puerta 6, y eso era una laguna que nos daba desde la 80 hasta pasando la avenida, lo que es hoy la avenida Cali. Estamos en Bogotá, ¿no? Y Bogotá y su clima extraño, hemos estado aquí con sol, lluvia, salió el sol de nuevo, volvió y no llovió, entonces estamos aquí como cubiertos por una carpita como para poder pues estar aquí tranquilo y tranquilas, ¿no? Entonces, doña Erly ya nos estaba contando y como esa introducción de Corabastos, muy interesante, por supuesto, porque sí, efectivamente, sí nos determina una dinámica acá. Pronto Jorge nos quiere complementar algo al respecto. Un poco las consecuencias de llegar la corporación de Corabastos aquí, como parte de las decisiones de los gobiernos, pensando en abastecer a toda la ciudad, ¿sí? y en la recepción de todo el país de alimentos que tenemos en esta huerta gigante que es nuestro país. Decir que, claro, aquí los vecinos y vecinas que estuvieron más cercanos en el tiempo al nacimiento de Corabastos pudieron hacer lo que nos comentaba la señora Erly. Sin embargo, más al sur, donde estaba esa laguna de Pinar del Río o la Puerta 6 de Corabastos, hacia el sur, pues había una gran extensión de agua, y esa extensión de agua también tiene una lomita más hacia el occidente que es cercana a lo que ahorita conocemos como el Portal Resistencia o de las Américas y Britalia, y en esa loma fueron a dar, también por decisión de los gobiernos, las personas que temporalmente tenían que salir del lugar donde estaba inundado, pues Patio Bonito, todo ese sector de Patio Bonito, fueron allá a ubicarse temporalmente en especies de campamentos para luego, cuando bajara el nivel del agua, pudieran volver otra vez a sus lugares de vivienda. Y eso permitió que más adelante ese espacio también fuera visto por algunos urbanizadores que hablaban con el dueño de la finca y parcelaban o loteaban, o también, como en el caso de donde yo vengo, que yo vengo del barrio El Amparo, ahí en el centro de la laguna, hubo otras dinámicas, más no de diálogo con el dueño de la finca, sino de invasión directa, de venta directa, y ahí llegaron muchas familias, inclusive de Patio Bonito y de otros lugares de la ciudad, a comprar lotes baratos encima del agua, que era una muestra, era piedra o piedra tira piedra y comienza el lote, tira otra piedra más lejos y ahí termina el lote de 6x12. Entonces, esas dinámicas son generadas básicamente por la ausencia de una política de vivienda digna por parte de quien tiene esa responsabilidad, que es precisamente los gobiernos de los estados-nación, en este caso el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. En ausencia de esa política es que precisamente los vecinos y vecinas terminan habitando y luego otros vecinos nuevos terminamos habitando a través de la compra informal y barata, sin una planeación del riesgo de lo que implica habitar allí. Eso incluye también una política de vivienda digna, que haya una planeación del riesgo, que se sepa por qué habitamos ahí, qué riesgos geológicos hay ahí, qué hacemos frente al agua. Y yo cerraría ahí diciendo que, claro, fuimos invasores por necesidad de vivienda de la gran laguna que ahora conocemos como Chuco a la Vaca, que está en medio de esta gran laguna que es Techo. Gracias, Jorgito.
Don Guillermo nos quería mencionar un asunto, doña Derly pidió la palabra y después cerramos con don Julio este espacio. Les quería contar de que cuando la inundación tocó buscar camiones, sacar la gente a los colegios a que se hospedaran, y eso fue un proceso largo porque muchos duraron hasta 6 meses en los colegios sin poder regresar porque el agua demoró mucho en salir, aunque se hacían brigadas para ir a buscar que el desnivel del río, fue mucho tiempo el agua depositada, por lo que hoy día es María Paz. Ahí quedaba la emisora Mariana y había una pequeña trocha que por ahí salían a Fontibón. Esa es una trocha porque no tenía pavimento, nada, apenas estaba demarcado y era alta, había a los lados, había mucho accidente en ese lado. Señor Guillermo, esa trocha que usted menciona, ¿es la que ahora es la avenida Ciudad de Cali, la que se conoce ahora como la Ciudad de Cali, o es otra distinta? No, hablo de la que va para Fontibón. La carrera 80, sí, pero desde la que ahora es la Goberto Mejía. No, la Goberto Mejía es la que va por encima. La que viene de Banderas tiene de la Manuel Cepeda, eso. Entonces, teníamos eso, pero ¿por dónde salía el agua? Nosotros nos tocó con a pico y pala abrir por todo donde es la Cali, hasta allá a esa esquina, abriendo una chamba para crear como un desagüe. En eso nos demoramos aproximadamente 6 meses que trabajábamos los fines de semana, porque todos teníamos un trabajo, entre semana no había nadie por ahí, sino los fines de semana, eso era lo que hacíamos, los vallados esos, y trajimos la luz desde allá de la avenida de donde es ahora ese centro comercial, que la avenida iba así por donde les acabé de contar, por la Goberto Mejía, y iba para Fontibón. Desde allá nos tocó traer la luz, comprando cables y enterrando postes provisionales, e hicimos esa tareita. De una manera como muy autónoma, ¿cierto? Siempre, digamos, con mucho trabajo comunitario y casi que esos derechos que debería garantizar el Estado, como lo decía Jorge, casi que la misma comunidad se los ha granjeado y se los ha peleado un poco, ¿no, doña Derly? Sí, retomando esa lucha, es importante resaltar una presión que hizo una de las juntas de acción, uno de los dignatarios que hubo en ese momento, que fue don Horacio Guzmán, con su equipo de trabajo. Ellos interpusieron una demanda para que Corabastos corriera la pared, porque Corabastos tenía invadidos 6 metros hacia el barrio, lo que hacía que esta calle fuera más reducida, más peligrosa, más sucia, porque realmente sí, lo que era la entrada de Puerta 7 ahorita era un espacio que no era transitable. Don Horacio gana esta lucha, no recuerdo exactamente el año, creo que en el 2008, y se logra que Corabastos corra la pared. Realmente esa demanda tenía otra característica, y era que debía quedar visible hacia el interior de Corabastos, cosa que no sucedió porque volvieron a colocar bodegas. Pero bueno, eso es parte de la historia del proceso. Otra parte importante que quería contar, y es sobre Saucedal. Saucedal en este momento está dividido por la avenida Ciudad de Cali. Sí, entonces en la parte occidental tiene una parte y en la parte oriental la otra, ¿sí? Lo que conocemos como la Virgen de la 38. Entonces ahí ese barrio quedó dividido en lo que en este momento es la avenida Ciudad de Cali. Otros procesos importantes, bueno, nosotros aquí tuvimos la compra de Cocinol, el alcantarillado también fue creado por la misma comunidad, por eso pues ahorita de pronto se ven ciertas falencias y ciertas complicaciones, porque la tubería pues es muy angosta para lo que requiere el crecimiento del barrio, que en ese momento eran unas pocas casas y ahora pues es todo lo que vemos.
Han sido luchas y cosas muy importantes donde hemos tenido muchos actores dentro de las juntas de acción comunal, autóctonos, o sea, por mérito propio, porque les gusta este trabajo en el territorio, y esto ha logrado que tengamos un espacio reconocido como ahorita UPZ 80 Corabastos, porque Llano Grande, Saucedal, éramos parte del sector de Patio Bonito, ¿sí? Nosotros nos reconocíamos como Patio Bonito, sector Llano Grande. ¿Para dónde voy? Para tal lado, ¿sí? Entonces siempre ha sido como el dolor de cabeza, y pues hemos notado, por ejemplo, falta de apoyo en algunas cosas en cuanto a Corabastos, porque ha permitido que se denigre el territorio de alguna manera con un deterioro como la Diagonal 38 Sur. Con luchas y con esfuerzos se logró la recuperación de Puerta 6, es una zona pavimentada donde la gente puede transitar mucho mejor. Allá había un contenedor exagerado donde, o sea, la cantidad de mugre y de basura que se recogía, que no eran aprovechados, muchos de esos residuos generaban otras complicaciones, el olor, los residuos que bota la basura, los lixiviados y tantas cosas que hizo que la comunidad se uniera, y es lo que conocemos hoy como el CAI móvil de Puerta 6 o Puerta 6. Ok, doña Erly, muchas gracias. Bueno, definitivamente sí que la memoria viva del barrio está directamente relacionada con la organización comunitaria, y eso creo que ya en lo que hemos hablado queda clarísimo. Don Julio César, hemos hablado de Corabastos, hemos hablado de la inundación, hemos hablado un poco como de esta organización colectiva frente a la construcción misma del barrio. ¿Qué otros aspectos cree usted que determinan un poco la historia del barrio? De pronto esa misma organización comunitaria, tengo entendido por las charlas que hemos tenido, que tuvo que ver un poco con lo ocurrido en el paro cívico, y de pronto su merced nos puede contar algo más puntual sobre este hecho. A ver, sí, no recuerdo exactamente la fecha ni el año, pero sí aquí exactamente, si no me equivoco, creo que fueron 2 paros que la comunidad tuvo que hacer exactamente por el problema. El primer problema que teníamos era el botadero de basura de la Gibraltar, porque estaba a escasos 500 o 1000 metros del barrio, exactamente de Patio Bonito, primer sector, que queda a la parte de abajo hacia el lado de la carrera. En este momento viene como siendo la carrera 110, 115 aproximadamente. Y en ese tiempo, con todo respeto para la juventud del día de hoy, sí, cuando se decía de paro, era paro. En alguno de esos paros, esto es una historia que tal vez de pronto poco la saben, un señor que tenía o manejaba un carro de recolector de basuras que era de la antigua empresa Edis, que eran los que recogían las basuras, los desechos de la ciudad de Bogotá, y el destino era el botadero del barrio Gibraltar. Como no podía pasar ahí en la Diagonal 38 sobre en este momento ciudad de Cali, tomó como en gracia devolverse, de dar la vuelta como pudo, devolverse, como quien va en este momento a la plaza, a la Avenida de las Américas, o exactamente al puente que están haciendo en el momento, y volquetear la basura en el poco espacio que había para movilizarse en los carros y la gente. ¿Qué pasó con este señor? Que a Dios gracias, en ese momento, muy cerquita donde fue eso, estaba la policía. Porque no por nada, pero si la policía no custodia a este señor, ese día de pronto ahí, no se sabe, lo hubieran linchado. Lo otro que ha traído Corabastos, lo han dicho aquí los otros compañeros, es
la migración. ¿Por qué? Porque Corabastos es una plaza que sí le da mucho trabajo a mucha gente, pero también los mismos trabajadores como tal no se preocupan ni siquiera por la salud de ellos mismos. Y yo digo, todo mundo necesitamos trabajar porque todo mundo necesitamos comer y necesitamos vestirnos. Pero si todo mundo nos organizamos, yo creo que este sector de la UPZ 80, Chuco a la Vaca, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque es que la misma gente nos encargamos de botar las basuras donde quiera que vamos. Y en mi concepto personal no debería de ser de esa forma. Lo digo aquí nomás, la carrera 82. Aquí todos los santos días a la madrugada recogen la basura. Pero si las personas pasan a las 8 o 9 de la mañana, ya encontramos el reguero de basura nuevamente. Entonces yo sí pediría que tengamos un poquito más de conciencia y seamos más, ¿cómo se le dice a eso? Como más preocupantes por nuestra misma salud. Gracias. Es una invitación importante, ¿no? Y sobre todo justamente porque la organización comunitaria puede impulsar esto como este amor por el barrio, esta identidad por el territorio, ¿no? Dos cosas ahí que de pronto Jorge nos puede ayudar a complementar. Una, pues digamos como el papel que jugó la organización comunitaria en el paro cívico del 77, por un lado, y por otro lado, de pronto que nos complemente un poco lo que ocurrió justamente con el botadero de Gibraltar y qué implicaciones tuvo en el territorio. Esto ocurrió más o menos en la década de los 80 y ya posteriormente damos paso como a lo que pueden ustedes decir de la década de los 90. Jorge, adelante, por favor. Sí, claro. Muy importante lo del paro cívico en los 77. Sus mercedes tienen tal vez memorias, quienes hayan podido vivir jóvenes en esos tiempos. Y aquí tuvo un epicentro muy importante. Eso lo resalta mucho un historiador popular de aquí, de estos territorios, Mauricio Castellanos, respecto al papel que jugó, por ejemplo, barrios originarios de Techotiva, esos barrios alrededor al sur y al norte de la avenida 1 de Mayo y al oriente de la avenida Boyacá. Esa avenida 1 de Mayo fue epicentro de mucha juventud y de muchos vecinos trabajadores y vecinas trabajadoras en pleno paro cívico del 77, recordemos, a partir de las medidas del Estatuto de Seguridad del Gobierno Nacional en aquel entonces. Entonces, muy importante ese epicentro. Claramente estos territorios se mueven y nos movemos todo el tiempo porque pues, nacimos en medio de tantas contradicciones y en tanta ausencia de políticas dignas para o que generen o garanticen dignidad en derechos. Luego en los 80, precisamente con lo que nos comentaba a propósito del botadero Gibraltar, nuevamente otra medida del gobierno que pone en este rincón de la ciudad al occidente un botadero, pues los vecinos y vecinas, sobre todo los hermanos de allá del sur, de lo que ahora conocemos como Gran Bretaña, ellos se organizaron allá en la diversidad de las organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica, también algunas organizaciones juveniles y por supuesto las juntas de acción comunal. Y en 1988 sacan adelante una iniciativa cultural que va acompañada también con exposiciones en medios de comunicación y con algunas gestiones de apoyo de algunos concejales de la ciudad o algunas curules del consejo de la ciudad. Logran una gran fuerza desde el arte y le dan vida al carnaval popular por la vida de Bretaña, que en ese ejercicio de presión ciudadana logran que el alcalde en aquel entonces de la ciudad, que en aquel entonces se llamaba alcalde menor, que fue después presidente el señor, él decidiera que como gobierno sacar el botadero y lo llevara a un lugar fértil en una montaña ahora llamado Botadero Doña Juana. Un poco también para que reflexionen sobre las decisiones planificadas a corto, a mediano y a largo plazo de los gobiernos, ¿sí? Que en últimas no tienen esa planeación del riesgo que hablábamos ahorita con la señora Erly y no se piensan de manera integral el territorio. Y finalmente Soledad Abrebocas y de pronto sus mercedes si fueron protagonistas ahí o estuvieron activos y activas,
En los años 90 se genera también un proceso de movilización y que conocemos como el paro cívico de 1996, y de pronto tienen memoria su mercedes ahí, que por lo pronto en el sur de este territorio, que conocemos como el Amparo, las villas, generó un proceso organizacional a raíz de las decisiones, por ejemplo, del gobierno en ese año, en el 96-95, el gobierno de la ciudad, que pretendía desalojar a todos los vecinos y vecinas con el argumento fabuloso de recuperar el humedal. Sin embargo, eso activa la organización comunitaria y también con el acompañamiento de la Asociación de Juntas de la localidad, se crean los comités sectoriales de juntas de acción comunal. Ya venía uno de esta historia pasada, los hermanos del territorio hermano mayor de Britalia, con el Comité Sectorial 2, y aquí se crea el Comité Sectorial 2A, que luego se volvió el Comité Sectorial 10, y que se reivindicó en sí recuperar la vida del humedal Vacas, sin embargo también luchar y reivindicar y defender el derecho a la vivienda. Y nace el Comité Sectorial de Juntas Chuco a la Vaca. Entonces no sé si haya de pronto alguna memoria frente a esa década del 90 y el paro cívico del 90. Yo quería era agregar un poco al sufrimiento del comienzo. Como les inicié diciendo que no habían servicios de ninguna clase, potreros simplemente. ¿Qué pasó? Y nos ayudó mucho es que un barrio era la entrada, entonces era un poco fácil tener las comunicaciones y movilizarse uno más. La Junta de Acción Comunal, en vista de que no había agua, no había luz, no había nada, no había plata, no había auxilios de la alcaldía porque estaba recién fundada la alcaldía menor, no tenían ni siquiera alcaldía, era en un chucito ahí al lado de... no, la Cruz Roja era una belleza ya, ¿no? Allá atrás al pie de donde es el centro de salud grande, ¿cómo me explico yo? No, donde está sus juntas, sí sabe dónde es ahí en una esquinita, un cajoncito de esos. ¿Dónde queda la registraduría? Sí, eso, donde era la registraduría y en la esquinita un picachito de esos que era una piecita, ahí era la alcaldía. Total de que ¿qué nos podía brindar? Nosotros nos pusimos en la tarea de hacer actividades, que rifas, que bazares, que toda actividad, y como teníamos no estaba la vía marcada sino el potrero, hacíamos campeonatos de fútbol. Entre lo que más dio palo y llamó la atención y le gustó a la gente fue que nosotros hicimos equipos de mujeres, señoras, las señoras del barrio, hicimos equipos de las damas del barrio, de los sardinos del barrio, de los borrachos del barrio, de las viejas, decir, por edades armábamos los equipos y eso fue como algo que va dejando los problemas de lado y se va uno ocupando de... Entonces eso trajo una atracción que unió al barrio, lo unió y todo el mundo tenía su ocupación, sus papeles. Por ejemplo, los sardinos se dirigían los mismos sardinos, las señoras organizaban sus propios equipos. Nosotros solo facilitábamos lo que se necesitara para desarrollarlo, pero en medio de la tragedia vivió Sauceal una época sabrosa. Uno ya no quería un domingo o un día que estuviera libre de irse a un cine, no, quería estarse ahí jugando tejo.
tenía las canchas de tejo ahí por donde es la avenida ahora. Yo creo que eso se ha perdido o se perdió de todo, pero eso trae menos malaria, menos, es decir, había más seguridad. Cuando vivíamos prácticamente en ranchos y se iba uno y no se le perdía nada, se iba uno y se estaba todo el día por allá y no se perdía nada. Ahora puede echar candados y eso se lo rompen. Entonces, ese tiempo deberíamos de recuperarlo y que los niños, los jóvenes, porque es que los jóvenes, claro que nosotros tenemos ahorita un mal grande, que es que hay una cantidad de extranjeros que casi es el 50% y las ideas no son nada buenas. No son sino haciendo mal, es los que más basura producen, porque como ellos tienen eso como una industria, eso no debe molestar a nadie, pero está mal procesado. El mismo gobierno o la administración no tiene solución, sino los dejan que traigan las carretadas de basura de por allá de lejos, los rieguen ahí en la casa, en la puerta de los vecinos para escogerlos, seleccionarlos. Pero ellos seleccionan lo que les sirve y el resto lo dejan ahí en la puerta de la casa de cualquier vecino. Entonces yo los dejo ahí con esa inquietud. Bueno, don Guillermo nos cuenta como una dinámica recurrente que si uno la pone en perspectiva histórica a lo mejor encuentra ahí como unas razones, y es que como que esas oleadas de migración ayudan a construir el territorio, ¿no? Entonces, si nos fijamos inicialmente, la migración que trae consigo como la dinámica de Corabastos, igual el mismo poblamiento de Bogotá, ¿no? De esa ciudad que nos creció a 10 millones en menos de 50 años. Volvemos otra vez con esas dinámicas de migración, ¿no? A lo mejor ya no interna, sino externa, pues digamos por unas condiciones concretas geopolíticas y bueno. Que también es importante evaluarlo como a la luz de ver cómo construimos desde la diferencia, ¿no? Por supuesto, dificultades y un montón de cosas que es, digamos que un poco normal, pero también como esa oportunidad de empezar a construir desde la diferencia, ¿no? Importante leerlo también un poco desde ahí. Quisiéramos entonces cerrar con 2 preguntas concretas. La primera, para quien quiera responder, es ¿cómo leemos la historia del barrio en el nuevo milenio? Como desde el 2000 en adelante, es decir, estos últimos 25 años, ya ha pasado un tiempito, como primera pregunta. Y la segunda pregunta, específicamente para doña Derly, es ¿cuál ha sido el papel de la mujer en la construcción de la historia y de la memoria del territorio? Eso es. Entonces, primero vamos como con el asunto de la construcción del barrio, la memoria del barrio desde el nuevo milenio para adelante, y cerramos con doña Derly. Bueno, me voy a tomar la vocería en esa respuesta. Y digamos que las luchas importantes se dieron cuando inician los barrios, ¿cierto? Entonces toda la gente estaba interesada en que se legalizara, en que les pavimentaran, en que tuviera su alcantarillado. Entonces había en las convocatorias presencia masiva de las comunidades. ¿Qué pasa de un tiempo para acá? Como ya está todo resuelto, ya no tengo afán. Entonces ya casi no participo en las reuniones porque pues es una más de la historia, entonces no es tan importante. Cuando ya vuelven a tocar los temas importantes como su casa puede ser comprada para ampliar la vía o por aquí va a pasar la vía tal, número tal, entonces ya la gente vuelve a interesarse porque se siente que su casa puede estar en riesgo de que la quiten de donde siempre ha estado. Y eso hace que vuelvan a retomarse. Entonces digamos que cuando la comunidad no se siente directamente afectada de lo que pase alrededor, no es mi problema. Y digamos que de ese nuevo milenio, el común denominador ha sido la falta de sentido de pertenencia, porque pues dejamos que otros lo resuelvan.
¿para qué si esa persona va a ir, yo para qué voy? ¿Cierto? Las maneras de pensar, es más importante mi trabajo, es más importante otras cosas que realmente lo que implica mantenerse. Sin embargo, gracias a esto, y complemento la segunda pregunta, nos hemos unido, y me incluyo, en estas luchas de recuperación del territorio, muchas mujeres que han sido pilares fuertes, porque no solamente tienen la historia y la memoria sobre lo que ha pasado, sino la importancia de mantener un territorio para no solamente los que vivimos ahorita, sino para los que vienen, y que se quite esa visión, ese estigma que tenemos en un territorio que produce mucho empleo, mucho generar recursos para las diferentes familias que viven aquí. Hablamos del trabajo informal, hablamos del trabajo formal, de los comercios establecidos, del emprendedor que tiene su negocio en vía pública, ¿cierto? Entonces, en estas luchas y en este caso sí me parece importante mencionar a Dora Villalobos en esa lucha fuerte que fue recuperar lo que hoy conocemos como humedal de la Vaca, porque realmente ya todo iba para colonización y todo iba para hacer relleno y venta de lotes. Pero gracias a ese esfuerzo y a esa lucha que ella emprendió en su momento, con todas las contraindicaciones que pudo haber tenido, está hoy para allá defendiendo un territorio tan importante como es el humedal Chucua de la Vaca. Y vamos por la segunda parte, o van ellas por la segunda parte, que es humedal Chucua Sur, donde Susana López también ha estado muy pendiente. Tenemos una memoria de liderazgos femeninos muy fuertes. Tenemos en el gobierno local, en los edilatos, a una de representante de este territorio, dos en sí, que están ya en esa mesa directiva en lo que es la JAL, que son representantes de esta UPZ, que saben las dolencias y vivencias que tenemos acá y que también quieren sacar a la luz el mejor rostro que tenemos. No solamente la noticia, sino lo que realmente se vive en este territorio en el día a día, en cómo se construyen recuperaciones como esta huerta, como Puerta 6, como el humedal, ¿cierto? Entonces es importante la incidencia que hemos tenido como mujeres en esta parte de la historia. Gracias, doña Derly. Y pues un homenaje a doña Dora Villalobos, que queríamos tenerlo hoy acá con nosotros, pero por algunos temas de salud no nos pudo acompañar. Esperamos que en el segundo capítulo pues sí pueda estar presente, porque es importante tener su voz. Retomemos entonces esta última pregunta frente al desarrollo del territorio desde el nuevo milenio. Jorge, y finalizamos con don Julio César. Sí, un poco la aclaración. Dora está invitada para el ejercicio del segundo del segundo capítulo. A quien íbamos a invitar era Margarita Daza, que ha sido también una luchadora histórica también desde las Ojuntas, y esperamos que su salud mejore y que nos pueda acompañar en otra oportunidad. Hay otros vecinos y vecinas también mayores que pueden acompañarnos. Vamos a ver qué hacemos, porque sí es importante que nuestras generaciones ahora actuales y las que vienen escuchen estas voces, y estos medios son precisamente para que escuchen esa herencia en la palabra, en la oralidad y también en los hechos, porque han sido luchas concretas que han dado. Mencionar dos cositas. Uno, frente al nuevo milenio, escuchando a don Guillermo, yo me encuentro en la historia, porque hemos sido parte de la historia, por ejemplo, de organizar torneos de microfútbol, espacios de formación artística. Tenemos un festival que es el Festival Chucua de la Vaca, que nació en el año 2002, precisamente en esa lucha de reivindicarnos como un territorio lleno de vida, y no la estigmatización que desafortunadamente los medios masivos atienden, porque es lo que vende, ¿sí? También porque hay unas intenciones ahí, digamos, de hacer que este territorio se muestre feo, porque está muy bien ubicado, y pues a quién se lo quieren dejar, a qué negocio se lo quieren dejar. Entonces, muy importante entender que, a pesar de que no ha sido tan fuerte, o tal vez ha sido fuerte por poquitos, sigue existiendo la iniciativa desde el arte, desde el deporte y desde la ciencia, en diferentes expresiones y en diferentes barrios. Los torneos de microfútbol, de baloncesto algunos, o si no los juegos tradicionales, o también los espacios artísticos de danza, de teatro, de música. Eso es lo que busca, por ejemplo, el Festival Chucua de la Vaca, de encontrar ese talento que hay en nuestros territorios, esas semillas de talento. Y
por supuesto, estos ejercicios de memoria que nos hacen acordarnos qué pasó en el pasado, qué podemos aprender, qué tenemos de herencia y qué podemos proyectar hacia el futuro, ¿sí? Y yo terminaría con una frase a propósito de los hermanos venezolanos, porque ¿quién no creció bailando Pastor López, Lavillos Caracas Boys? ¿Quién no creció con Salserín? O sea, hemos estado en hermandad también a pesar de esas divisiones que nos puedan poner los estados-nación. Hemos crecido en la hermandad. Yo crecí bailando toda esa música ahí en el Amparo. Recordar las palabras de un poeta y cantor, Ali Primera, se llama él, murió por allá en los años 50, y él decía: a veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se nos va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejos, esa esperanza será verdad. Y le cantan a un pajarito y dice: vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es montarás. Al chivo manso, y a un animalito le canta, al chivo manso siempre lo arrean. Eso no pasa. Si es gente como un chivo, montarás, con dignidad, que tiene la capacidad de luchar y de organizarse en vecindad. Y hay que volver a la vecindad, hay que volver al ejercicio de encontrarnos con el vecino, saludarnos y volverle a dar más vida y más fuerza a esa organización que tanto hemos resaltado en este ejercicio. Y de paso, pues agradecer como un menor de este territorio que ya va para mayor, a todos estos mayores que nos han enseñado y nos seguirán enseñando. Jorge, muchas gracias por tus palabras y recoges ahí un poco el sentido del podcast, ¿no? Como les decimos un poco, el segundo capítulo de esta serie va a tratar sobre los retos concretos que el territorio ha vivido. Y en nuestro tercer capítulo, pues cómo la organización comunitaria ha tenido la capacidad para sobreponerse a esos retos y para construir territorio desde la memoria viva un poco. Entonces, les agradezco muchísimo por su presencia, les agradecemos mucho y como bogotano personalmente les agradezco por rescatar esta memoria del territorio, porque es muy importante poderlo vivenciar desde las experiencias de las distintas personas que a la final son las protagonistas del espacio. Entonces, les agradecemos mucho, hemos tenido bastante ruido ambiental, pero es justamente por la misma dinámica del barrio, ¿no? Aquí estamos pegaditos aquí a Corabastos atrás, por supuesto que eso también tiene, digamos que hay un tema muy, muy interesante con el barrio y la misma dinámica del barrio. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. De nuevo, muchísimas gracias. Y así quedamos aquí en este maravilloso territorio UPZ 80 Chuco a la Vaca. Muchas gracias. Todo lo que duele algún día sanará. La vida es una para disfrutarla. Voy a hacer cuanto me venga en gana. Perseverancia, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Quirigua, Galán, Chicó, Candelaria. Barrios con memorias. Somos Memorias Vivas.